Pues muy buenas tardes a todos y bienvenidos a El Pacto de Gracia. Una bendición estar aquí con ustedes hoy esta tarde. Welcome, beloved, to the Covenant of Grace Reformed Church. Blessing to have you join us. Special welcome to our dear friends, the Ipamas, as well as the, Mr. and Mrs. Praveen. Yeah, that's great. I love that. I love the sound of that. That's wonderful. Great to have you here. Great to see you. Thank you for coming. Nandri. Gracias. Beloved, a true blessing to be with you here this evening. I just want to highlight a few announcements which are found towards the back of your bulletin. So I'll just mention a few announcements. Amados, una bendición estar aquí con ustedes hoy esta tarde. Nada más quiero mencionar algunos anuncios antes que comenzamos con el llamamiento a la adoración. Dios mediante, amados, tendremos nuestro servicio en la Iglesia Presbiteriana en Chicago Heights en octubre. Nosotros queríamos estar ahí este mes de septiembre, pero no es posible porque está tomando más tiempo para reparar el techo que se dañó durante los vientos fuertes del 10 de agosto. Así que va a tomar más tiempo antes que volvemos a la Iglesia Presbiteriana en Chicago Heights. Y también, amados, mañana a las 7 en Faith URC Beecher tomarán un voto sobre Nathan Voss. Así que vamos a pensar de nuestros queridos hermanos en, ¿verdad?, de Faith URC en Beecher, ¿verdad? Que no es un voto para llamarle para ser el nuevo pastor, sino es con que él va a ser el predicador por los próximos meses. Así que es un compromiso de corto plazo, no de largo plazo. Pero sí, en este proceso necesita pasar su examen para predicar, ¿verdad? Y también su examen para candidatura. Así que es un proceso que va a durar aproximadamente 6 o 7 meses. Así que nosotros esperamos en Dios, ¿verdad?, que se haga su voluntad. También para este sábado que viene, el 26 de septiembre, a las 3 hasta las 4, tendremos un tiempo de oración en la oficina del Pacto, aquí mismo. Y ya, por favor, en sus oraciones en octubre ofreceremos una clase de inglés a través del distrito de parques en Chicago Heights, los viernes a las 10 de la mañana hasta las 11. So beloved, we were hoping to return to the Presbyterian Church this month of September, but there have been delays and some hiccups with insurance. So they tell us that it won't be until end of October that they will open the Presbyterian Church, open it to the public. So Lord willing, we will be back there late October, early November. And also we pray for our brothers and sisters of our overseeing church, Faith URC Beecher, an important congregational meeting tomorrow night with regards to Nathan Voss. And it was very interesting when this morning my family and I were invited to be at First CRC South Holland, and Nathan was actually an intern there 2 summers ago, and they really liked Nathan. They had a very good experience with Nathan Voss there. And also, dear ones, this Saturday we have a prayer meeting from 3 to 4. And then please pray for our English class that's offered through the Chicago Heights Park District, which is just a couple of blocks away. You can please keep that in prayer. And those are all the announcements, beloveds. I do have some news about our church family, but I will save those when it's time to pray. And I'll share those at a later in the service. So at this time, dear ones, we turn our attention to the call to worship, Psalm 57, verses 8 to 11. Así que, amados, ahora vamos a comenzar nuestro culto con el llamamiento a la adoración del Salmo 57, los versículos 8 a 11. Aquí el versículo 8 a 11 del Salmo 57. Aquí leemos, amados. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa, me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos, oh Señor,
Cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Amén. Amén. Ahora, amados, por favor pónganse de pie para recibir el saludo de Dios. Beloved, will you please stand to receive the Lord's greeting? Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Ahora, amados, vamos a comenzar con nuestro primer canto, Te loamos, oh Dios. Beloved, we begin with our first song, Te loamos, oh Dios. Siéntense ustedes. Ahora, amados, durante este tiempo del servicio vamos a leer la ley de Dios. Beloved, at this time during the service, we will turn to the reading of God's holy law. So please turn with me to Exodus 20 for the reading of the Ten Commandments. Así que, amados, durante este tiempo vamos a leer los 10 mandamientos aquí en Éxodo capítulo 20. Y siempre cuando leemos la ley de Dios, es bueno saber por qué, pastor, estamos leyendo la ley de Dios durante este tiempo del servicio. Y, amados, nosotros reconocemos que hay 3 usos de la ley, ¿verdad? El primer uso es que la ley es como un espejo espiritual, y cuando nos miramos en el espejo nos damos cuenta de nuestros pecados y obtenemos un conocimiento de nuestros pecados y de nuestra necesidad de un Salvador. El segundo uso de la ley es el uso civil para restringir la maldad en la sociedad. Y el tercer uso es, la ley es una guía para ayudarnos a glorificar a Dios en nuestro diario vivir. So, beloved, as we look at
God's law, it's always important to ask the question, well, why do we have the reading of the law during the worship service? Well, beloved, when we consider the law, there are three uses of the law. The first use of the law is that the law is like a spiritual mirror, and when we gaze upon the spiritual mirror, we see more clearly our sinfulness and our need for a Savior. The second use of the law is the civil use, to restrain evil within society. The third use of the law is that we use the law as our guide on how to glorify God in our life with a grateful heart. So those three uses, dear ones, here we read the law with the first use in mind, how the law shows us our sin and shows our need for a Savior who will keep the law on our behalf. So with that in mind, dear ones, let us turn to the reading of the Ten Commandments. Ahora, amados, cuando pensamos de la ley de Dios, pensamos del primer uso de la ley, que es como un espejo espiritual para que nosotros obtenemos un conocimiento de nuestros pecados y de nuestra necesidad de un Salvador. Así que aquí leemos la ley de Dios, amados. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y amados, para ayudarnos a crecer en nuestro conocimiento y entendimiento de la ley de Dios, también quiero tomar esta oportunidad para nada más darles una breve explicación del segundo mandamiento. Beloved, as we grow in our understanding of God's law, I would like to read the explanation of the second commandment using the Heidelberg Catechism question and answer 96, 97, and 98. Así que aquí en este libro, amados, las tres formas de unidad, Catecismo de Heidelberg, las preguntas 96, 97 y 98, para ayudarnos a entender el significado del segundo mandamiento. Aquí leemos, amados. ¿Qué te ordena Dios en el segundo mandamiento? La respuesta: que de ninguna manera hagamos alguna imagen de Dios, ni lo adoremos de ninguna otra forma que Él nos ha mandado en su palabra. La pregunta 97. ¿No debemos hacer en lo absoluto ninguna imagen? Dios no debe ni puede ser representado de ninguna manera con respecto a las criaturas, aunque pueden ser representadas. Sin embargo, Dios prohíbe hacer o tener cualquier imagen de ellas, ya sea para adorarlas o servir a Dios por medio de ellas. La pregunta 98. ¿Pero no deben tolerarse las imágenes en las iglesias?
como libros para la gente? Respuesta, no. Porque no debemos ser más sabios que Dios, que no quiere enseñar a su pueblo por imágenes mudas, sino por la predicación viva de su palabra. Así que, amados, ¿quiénes de nosotros hemos cumplido con todos los mandamientos de Dios? Por eso es muy importante también no solamente predicar la ley, pero predicar el Evangelio. Damos gracias a Dios que Jesucristo sí cumplió con los requisitos de la ley de Dios en nuestro lugar. Y a base de su obediencia, nosotros obtenemos la justicia y la obediencia perfecta de Cristo, y es la nuestra por la fe. Y amados, aquí también nada más quiero leer la pregunta y la respuesta del Catecismo de Heidelberg. ¿Cómo eres justo delante de Dios? Beloved, we are convicted that we have not kept God's law, and we confess our sins before the Lord because we have failed to obey Him according to the law. But we rejoice that in Christ Jesus, who kept the law on our behalf, that Christ is our righteousness, and He obeyed all of the law in our place. And we read a beautiful summary of Christ's salvation in question and answer 60 of the Catechism. Here, how are you right before God? Question and answer 60. ¿Cómo eres justo delante de Dios? Solamente por la verdadera fe en Jesucristo, es decir, aunque mi conciencia me acuse de pecado gravemente en contra de todos los mandamientos de Dios, y nunca he guardado ninguno de ellos, y siempre estoy inclinado a todo mal, no obstante Dios, sin ningún mérito mío, por pura gracia, me otorga e imputa la perfecta satisfacción, justicia y santidad de Cristo, como si yo nunca hubiera cometido ni tenido ningún pecado, y como si yo mismo hubiese cumplido toda la obediencia que Cristo ha cumplido por mí, si tan solo acepto tal beneficio con un corazón creyente. Y amados, aquí por abajo tienen diferentes citas de la Biblia que explica esto, y un versículo que quiero leer y mencionar es Filipenses 3, el versículo 9, donde nos ayuda a entender cómo nosotros abrazamos a Cristo y su justicia y su obediencia perfecta por la fe. Beloved, you notice at the bottom there are different proof texts for this doctrine of justification by faith, and I just want to highlight one verse, Philippians 3, verse 9, beloved, just here where we learn about a righteousness that is ours by faith. Aquí leemos, amados, Filipenses 3, el versículo 9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Así que damos gracias a Dios que la fe es un don de Dios, la salvación es un don de Dios, y también la justicia es un don de Dios, y que Dios es el autor de la salvación, y que Cristo es un Salvador perfecto, y gracias a Dios en Cristo Dios nos declara justos, perfectos, rectos, perdonados en Cristo Jesús. Amén y amén. Y ahora, amados, vamos a cantar otro canto. Maravilloso es el gran amor. And beloved, our response to such a great salvation, we're going to sing our next song, Maravilloso es el gran amor. How wonderful His great love. So let us stand to sing. Por favor, amados, pónganse de pie para cantar este canto.
hogar abandonó, dejando posición, gloria y honor. De todo ello se despojó por rescatar al pecador. Misericordia inmensa Él mostró, su gran amor me alcanzó. Oh maravilla de su amor, por mí murió el Salvador. Grande misterio, Dios el inmortal, muriendo en la cruz, entregó su ser. Ni mente humana ni angelical jamás lo puede comprender. Inexplicable es el infinito amor que demostró mi Salvador. Oh maravilla de su amor, por mí murió el Salvador. En vil prisión mi alma padeció, atada en pecado y oscuridad. Pronto en mi celda resplandeció la clara luz de su verdad. Cristo las veras ajenas destruyó, quedé ya libre, en gloria a Dios. Oh maravilla de su amor, por mí murió el Salvador. Hoy ya no temo la condenación, Jesús es mi Señor y yo suyo soy. Vivo en Él, que es mi salvación, vestido en su justicia voy, libre acceso al Padre voy y entrar al trono celestial. Oh maravilla es su amor, por mí murió el Salvador. Amén y amén. Pues, amados, durante este tiempo tenemos la oportunidad para compartir nuestras peticiones. Y aquí atrás de su boletín, amados, por favor recuerden lo siguiente en sus oraciones. Beloved, another blessing that we have, righteousness by faith, the forgiveness of all of our sins. Another blessing is the blessing of prayer. We can come before the Lord with all of our prayer requests and petitions, and come before our Heavenly Father and ask for His help. And I just want to highlight a few petitions that are found towards the bottom half of, towards the back of your bulletin.
Amados, por favor, recuerden lo siguiente en sus oraciones, no solamente hoy, esta tarde, pero también entre semana, amados, así que oremos por Iris Barrera, la sobrina de Reina Cuevas, que tuvo un accidente y está en el hospital. Vamos a pensar de la sobrina de Reina, que Dios tenga misericordia. También, amados, por nuestro querido hermano Margarito, que se lastimó en el trabajo y gracias a Dios ya regresó del trabajo. También por Marta Mozo, que Dios le bendiga con un buen doctor, y oremos también para la salud de Marta y por la salvación de todos nuestros seres queridos. También, amados, por David e Ivonne Arsenault, oremos por sus planes del futuro, y damos gracias a Dios que el profesor Alan Strange ya está en casa recuperando. Okay, praise God. We shared this prayer request last Lord's Day about Professor Alan Strange, and we give praise to God that he's at home recovering. So praise God. So please, we give thanks to God for that. También, amados, oremos por los estudiantes y los maestros y las maestras durante este año escolar. Que Dios dé mucha sabiduría a las escuelas, especialmente este año. Y oremos también por los residentes de California y Oregon, donde hay muchos incendios. Y también oremos por los residentes de Alabama, Florida y Georgia, donde pasó el huracán Sally. Y también pensamos de ellos. So, beloved, I'll just briefly say these in English. We pray for Iris Barrera, the sobrina, the niece of Reina Cuevas, who was in an accident and is in the hospital. So our prayers are with her. Pray for Margarito, who hurt himself at work, and thankful that he's back at work, and pray for his full recovery. For Marta Mozo, who is still dealing with symptoms but is making some progress. So please pray that she would recover fully. For Dave and Yvonne Arsenault and their future plans, giving thanks for Professor Alan Strange, who is recovering. Also for all of our students and all of our teachers, especially this school year. May the Lord bless all of them, parents, teachers, school administrators, with much wisdom, especially with the challenges that COVID-19 presents this school year. And our thoughts and prayers are with the residents of California and Oregon, where there are many wildfires. We shared last Sunday that our old pastor at Faith URC Beecher, Todd Joling, the fires were close to Salem, Oregon. We're thankful that he is safe and this church family is safe. There was a member who lost a home. So our thoughts and prayers are with Emmanuel's Reformed Church in Salem. Also, our thoughts and prayers are with the residents of Alabama, Florida, and Georgia who experienced devastation because of Hurricane Sally. Definitely our thoughts and prayers are with them. ¿Hay otras peticiones, amados, durante este tiempo que quieren compartir? Are there other prayer requests, beloved, that you would like to share at this time? ¿Hay otras peticiones? ¿Todos están bien? ¿Ya? ¿Están bien? Ok. ¿Están aquí? ¿Están bien? Ok, gracias a Dios. Pues si hay otras peticiones después, por favor, por medio de texto me pueden mandar mensajes. Siempre me estoy leyendo a ver si hay noticias. And beloved, if you have other prayer requests during the week, please feel free to call me, to text me, to email me. I would love to pray for you and update my prayer cards for you as I think about you during the week. Okay. Así que, amados, al final de la oración pastoral, de la oración familiar, vamos a decir todos juntos las palabras del Padre Nuestro. So when we come to the end of the congregational prayer, we'll say together these words, the words of the Lord's Prayer, which in Spanish we refer to as El Padre Nuestro, which is our Father. So these words, which are italicized in the middle of the order of service, we'll say this all together in unison at the end of the congregational prayer. So, beloved, let us pray to our Father in the name of the Son, by the power of the Spirit.
Así que, amados, vamos a ofrecer una oración a Dios Padre, Dios nuestro Padre, en el nombre de Cristo, con la ayuda del Espíritu Santo. Así que vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias que tú eres nuestro Padre, Abba, Padre. Y Señor, te damos gracias que esto es posible por la obra de tu Hijo, Jesucristo, en la cruz. Que Señor, que nosotros somos miembros de la familia de Dios y clamamos tu nombre, Dios Padre, como nuestro Padre. Y te damos gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, que como tu Espíritu testifica a nuestro espíritu y nos da esa certeza que tú eres nuestro Padre en los cielos. Señor, pensamos de las necesidades de tu pueblo, Señor. Oremos por Iris Barrera, Señor, la sobrina de Reina, que tuvo un accidente y que en este momento está en el hospital. Pedimos por la recuperación, la sanación de la sobrina de Reina, Señor, que tenga misericordia sobre ella, que dé sabiduría a los doctores y las enfermeras que la están atendiendo. Señor, también que le des paz y consuelo por medio de tu palabra y Espíritu Santo. Señor, tenga misericordia sobre ella y pedimos, Señor, por ella. También, Señor, pedimos por nuestro querido hermano y amigo Margarito Mozo, que se lastimó en el trabajo, Señor. Que le des fuerza y salud para trabajar, Señor. Esté con él, Señor. Y, Señor, con toda la familia. También, Señor, pedimos por la salud de Marta Mozo, Señor. Pedimos, Señor, que siga progresando, Señor, que le quites sus síntomas que tiene, el dolor que tiene en su cabeza, en su espalda, de su corazón, Señor. Y pedimos, Señor, por la salud de nuestra querida hermana en Cristo, a Marta Mozo. También, Señor, pedimos por David e Ivonne Arsenal. Oremos por sus planes del futuro, Señor. Sabemos que ya Ivonne ya se jubiló y ya David sigue trabajando. Y oremos, Señor, que ayúdeles con sus necesidades y con su casa, Señor, y que lo bendiga, Señor. También, Señor, te damos gracias que el profesor Alan Strange está en casa recuperando. Gracias, Señor, por nuestro querido hermano y por su trabajo como profesor en el seminario. Ayúdale, Señor, a recuperar, ayúdale a enseñar este año escolar. Ayúdale, Señor, con todo su trabajo. Oremos, Señor, por los estudiantes y los maestros durante este año escolar. Señor, que des mucha sabiduría a las escuelas, Señor, especialmente en este tiempo, Señor. Señor, que con el coronavirus, Señor, sabemos que cosas se hacen más complicadas, Señor. ¿Qué debemos hacer si los niños van a volver a la escuela o a aprender en casa por medio del internet? Señor, dependemos de ti, Señor, para dar a las maestras y los estudiantes y, Señor, los administradores mucha sabiduría en estos días, en estos tiempos. También, Señor, pedimos por tu misericordia, por tu ayuda, por los residentes de California y Oregon, a donde hay muchos incendios. Sabemos que el pastor de Beecher, que ahora está en Oregon, Señor, en Salem, ahí pastor de Emmanuel's Reformed Church, Señor. Gracias, Señor, por tu protección sobre su familia. Tenga misericordia sobre los miembros que perdieron su casa. Y, Señor, pedimos, Señor, que ya muy pronto pase estos incendios ahí en Oregon y California. También, Señor, pensamos en los residentes de Alabama, Florida, Georgia, a donde pasó el huracán Sally. Sabemos, Señor, que muchos perdieron sus casas, sus negocios. Ahí, Señor, donde hay ahora mucha agua. Y, Señor, tenga misericordia sobre los residentes. Y sobre todo pedimos por la sanación, por la salvación de los residentes de todos estos estados. Que no solamente que le dé, Señor, su pan de cada día, y también atención médica, y también, Señor, un lugar para dormir, pero sobre todo, Señor, pedimos por la salvación de todos ellos, que le des paz y consuelo
Señor, en estos días. Y Señor, concluimos nuestra oración usando las palabras que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, las palabras del Padre nuestro. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Ahora, amados, vamos a cantar el otro canto. Oh, que tuviera lenguas mil. And beloved, will you please stand as we sing our next song, Oh, que tuviera lenguas mil, the Spanish version, Oh, for 1,000 tongues we sing. Oh, que tuviera lenguas mil para poder cantar las glorias de mi Dios y Rey y sus triunfos alabar. Su nombre trae consuelo y paz, nos libra del temor. Salud, aliento y gozo es, vida da al pecador. Quebrántale el poder del mal, al preso líbralo. Su sangre limpia el ser más vil, aleluya, limpio estoy. Oh, mudos de su amor hablar, y sordos oír su voz. Oh, cojos de emoción saltar, ciegos ver al Salvador. Señor Jesús, ayúdame, tu nombre a proclamar a todo el mundo en derredor, tu grandeza ensalzar. Amén y amén. Ahora, amados, durante este tiempo vamos a leer nuestro pasaje de hoy, Génesis capítulo 48. Aquí aprendemos más acerca de no solamente la vida de José, pero también acerca de la vida de sus dos hijos, Efraín y Manasés, y también la vida de su papá Jacob. Así que aquí aprendemos de 3 generaciones de creyentes. Así que, amados, aquí leemos la palabra de Dios, Génesis capítulo 48. Beloved, we continue our sermon series on the life of Joseph, and I invite you to turn with me to Genesis 48. Here we not only learn about Joseph, but we also learn about the sons of Joseph, as well as Joseph's father, Jacob. So here we learn about 3 generations of believers. Here we learn about the blessing, Jacob's blessing upon his grandsons. Pretty amazing blessings that the grandfather bestows upon his 2 grandsons. So I invite you to turn with me to read the entirety of Genesis chapter 48. Aquí leemos, amados, todo el capítulo 48. Aquí aprendemos de 3 generaciones, no solamente de José, pero también de los hijos de José y el papá de José, Jacob. Y aquí aprendemos acerca de la bendición
del abuelo Jacob sobre sus dos nietos, Efraín y Manasés. Aquí leemos, amado. And beloved, also in your bulletin is a sermon summary, both in English and in Spanish, along with the sermon points towards the bottom, just to help us all to understand our passage this evening. Aquí leemos, amados, la palabra de Dios, Génesis 48, el versículo 1 hasta el fin del capítulo. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José: he aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, a Manasés y Efraín. Y se le hizo saber a Jacob, diciendo: he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Y dijo a José: el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo: he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus dos hijos Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Y los que después de ellos has entregado serán tuyos, por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Porque cuando yo venía de Padán Aram y me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, como media legua de tierra viniendo a Éfrata, y la sepulté ahí en el camino de Éfrata, que es Belén. Y vio Israel los hijos de José y dijo: ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre: son mis hijos, que Dios me ha dado aquí. Y él dijo: acércalos ahora a mí, y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él, y él les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José: no pensaba yo ver tu rostro, y he aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra, y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha, la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre, y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multipliquesen en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo: en ti bendecirá Israel, diciendo:
Hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés, y dijo Israel a José: He aquí, yo muero, pero Dios estará con vosotros, y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. La palabra de Dios. The word of the Lord. Amados, vamos a ofrecer una oración, vamos a otra oración para la iluminación del Espíritu Santo. Beloved, at this time we pray for the illumination of the Holy Spirit, that the Spirit would guide us in all truth and help us apply these words to our lives, and help us to understand not only this passage but also its context. And let us ask for the Spirit's help at this time. Padre Celestial, te damos gracias por este pasaje. Ayúdanos, Señor, a entender no solamente este pasaje, pero también su contexto. Y no solamente entender este pasaje, Señor, pero también para aplicarlo a nuestras vidas. Dependemos del Espíritu Santo para guiarnos, dependemos del Espíritu para santificarnos por medio de la palabra, y dependemos de ti, Señor, para crecer en la gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por este pasaje, y dependemos del Espíritu Santo para ayudarnos. Y todo eso te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados en Cristo Jesús, cuando visitas iglesias, a veces muchas generaciones de la misma familia están adorando en la misma iglesia el día del Señor, ¿no es verdad? Por ejemplo, en nuestra iglesia supervisora de la Iglesia Reformada Faith URC en Beecher, Illinois, hay una familia en la que cuatro generaciones están en el culto, ¿verdad? Están los bisabuelos, los abuelos, los padres y los hijos. 4 generaciones ahí en la misma iglesia adorando al Señor juntos, ahí durante el culto. Y este es un testimonio de la gracia y la misericordia de Dios para generaciones de los creyentes. Ahora bien, si somos los primeros cristianos de nuestra familia, y nuestra oración es que haya muchas generaciones de creyentes en nuestra familia en el futuro. No solamente nosotros, pero también las generaciones que van a seguir después. Por ejemplo, por años mi familia y yo hemos orado a Dios por la salvación de nuestros familiares, ¿verdad? Y también que Dios obre el arrepentimiento y la fe en el corazón de todos ellos, ¿verdad? Por medio de su Espíritu Santo, mientras escuchan el Evangelio de Cristo Jesús. Que el Señor haga avanzar su reino dentro de nuestra familia. Es nuestra oración como cristianos. Señor, gracias, Señor, por tu salvación, pero también pienso de la salvación de mis seres queridos, de mi familia, y también de las generaciones que van a seguir. En nuestro pasaje de hoy aprendemos sobre la familia de Jacob. La familia de Jacob. Y mientras Jacob estaba en su lecho de muerte, bendice abundantemente a los hijos, a sus nietos, ¿verdad? Efraín y Manasés, los hijos de José. Y aprendemos sobre la fe de un abuelo, Jacob, que aprecia a su Dios y también las promesas de Dios a su pueblo. Jacob quiere que sus hijos y nietos aprecien al Dios de sus padres, así como la tierra prometida. Y para entender el significado de nuestro pasaje, y no solamente de la fe de Jacob, pero también cómo Dios obra en esta familia en 3 generaciones, vamos a considerar 3 puntos. Primero, la adopción de Efraín y Manasés. Segundo, las bendiciones de Efraín y Manasés.
Y tercero, el regalo de Jacob a José. Así que comenzamos con el primer punto, la adopción de Efraín y Manasés. Beloved, as we consider our passage this evening, we will consider 3 points. The adoption of Ephraim and Manasseh, the blessing of Ephraim and Manasseh, and also thirdly, Jacob's gift to Joseph. So as we understand how the Lord worked powerfully in the life of Jacob and in 3 generations, to help us understand the meaning and significance, we will consider those 3 points as we work through our passage. So to our first point, the adoption of the grandfather of his grandsons. El primer punto, amado, la adopción de Efraín y Manasés. Para apreciar este importante encuentro entre Jacob, José y los hijos de José, necesitamos explicar brevemente algunos antecedentes familiares. Cuando José fue nombrado gobernante de Egipto, José se casó con una egipcia aproximadamente al mismo tiempo. Ahora es gobernador de Egipto. Y también, wow, ya se casó. Así que José se casó con una egipcia que se llamaba Asenat. Es el nombre de la esposa de José, Asenat, la hija de Potifera, sacerdote de On. José tuvo 2 hijos con Asenat, 2 hijos. Y los nombres de sus hijos tienen mucho significado. José llamó el nombre de su primogénito, del primer hijo, Manasés. ¿Y por qué le dio ese nombre a su primer hijo? Pues aquí nos da la razón en Génesis 41, el versículo 51, por qué le dio ese nombre. Génesis 41, 51. Porque Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Así que por eso le dio ese nombre, Manasés, a su primer hijo. Y ya después de algún tiempo, ya tuvieron otro hijo. Y el nombre del segundo hijo lo llamó Efraín. ¿Y por qué le llamó su segundo hijo número 2, Efraín? Porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. En Génesis 41, 52. Ahora, los nombres de los 2 hijos de José reflejan la experiencia general de José en Egipto. Así que José había experimentado una gran humillación en Egipto, pero también experimentó una gran exaltación en su país de adopción. Por la gracia de Dios, Jacob y José se reunieron en Egipto después de 22 años de separación. Así que 22 años, ¿verdad?, de separación entre José y Jacob. Y toda la familia de Jacob vivía en Gosén, la mejor parte de Egipto, durante una hambruna mundial. Y la familia de Jacob tenía mucha comida, mucha tierra, empleo en Egipto, ¿verdad? Y prosperaban en Egipto y su vida era muy fructífera. Después de 17 años de vivir en Egipto, ahora nos damos cuenta que Jacob estaba enfermo y ya tenía 147 años Jacob. Wow, muchos años, ¿verdad? Jacob tiene 147 años. Y ahora, cuando José se enteró de la enfermedad de su padre, llevó a sus hijos a visitar a Jacob. Y Jacob comenzó a hablar de su vida, a hablar de su historia, a hablar de su tiempo en Luz, que el antiguo nombre de Betel. Así que Jacob comienza a hablar con José, su hijo, con Efraín y Manasés, sus nietos, acerca de su vida. ¿Sabe qué, mi hijo? ¿Sabe qué, mis queridos nietos? Este es lo que me pasó aquí en la tierra prometida, en un lugar que se llama Luz.
Así que ahí en Luz, Dios se le apareció por primera vez a Jacob en Luz cuando huyó de su hermano Esaú. Y en ese lugar de Luz, Dios le aseguró a Jacob sus promesas de la tierra prometida, así como muchos descendientes. Así que en ese lugar de Luz, ahí Dios le prometió a Jacob: oh, te voy a dar a ti y a tu descendencia la tierra prometida, y también muchos descendientes. Y Dios le estaba garantizando a Jacob que las promesas del pacto hechas a Abraham e Isaac eran su herencia espiritual. Las promesas que Dios hizo a Abraham y a Isaac, esas promesas ahora son para Jacob. Y años más tarde, cuando Jacob regresó a este lugar en la tierra prometida que se llama Luz, que se llama Betel, otro nombre, Luz o Betel, es igual, el mismo sitio, Dios también dijo otra vez: estas promesas de la tierra prometida y muchos descendientes es parte de tu herencia espiritual. Ahora, ¿por qué Jacob mencionó su historia y estas promesas de Dios a su hijo José y a sus nietos Efraín y Manasés? ¿Por qué él estaba platicando acerca de esto? Porque su hijo José y sus nietos Efraín y Manasés eran herederos de esta herencia espiritual. ¿Sabe qué, mi hijo? Estoy hablando de mi historia y de las promesas que me hizo Dios, porque estas promesas espirituales ahora pertenecen a ustedes, a ti, y a tus hijos, a todos, a toda la familia. Y Jacob tenía la autoridad para otorgar estas bendiciones espirituales de acuerdo con la dirección de Dios. Y así que Jacob, como uno de los patriarcas de la fe, tenía la autoridad para bendecir a otros en el nombre de Dios. Y eso es lo que nos damos cuenta en la vida de Jacob. Él tiene esta autoridad para bendecir a otros. ¿Qué hizo en ese encuentro con el faraón? Bendijo el faraón. Ahora en este encuentro con sus nietos, va a bendecir a sus dos nietos. Él tiene esa autoridad. Y esa es la bendición de él, ¿verdad? De los patriarcas de la fe. Ahora, cuando leemos en Génesis acerca de los patriarcas de la fe, ¿a quiénes nos referimos? Estamos hablando de Abraham, Isaac, Jacob, José y sus hermanos, y también los dos hijos de José. Dios le había prometido a Abraham la tierra prometida y muchos descendientes desde Abraham. Y estas promesas del pacto se transmitieron a Isaac y luego a Jacob. Y en nuestro pasaje, estas promesas del pacto fueron dadas a Manasés y Efraín. Mientras Jacob estaba en su lecho de muerte, Jacob quería adoptar a sus nietos. Es algo interesante, ¿verdad? Por ejemplo, si tenemos aquí un abuelo, aquí dos nietos, y el abuelo dice a sus dos nietos: ¿sabes qué? Quiero adoptarles. Y eso es lo que está diciendo. Así que Jacob quería adoptar a Efraín y Manasés. Esta fue una decisión histórica. De veras, esto es algo súper importante. Porque ahora Efraín y Manasés fueron elevados del estatus de nietos al estatus de hijos. Ahora, con esta adopción, Efraín y Manasés ya no son nietos, ahora son el estatus de hijos. Fueron elevados a la categoría de patriarcas. ¡Wow! Es algo grande, muy grande. Mi hijo, tú no eres un nieto, ahora eres un hijo. Ya no eres un hijo, ahora eres patriarca. Es algo muy importante. En realidad, lo impactante fue que ocuparon
las posiciones del hijo número 1 y del hijo número 2, porque ahora Efraín ocuparía el estado de primogénito y Manasés ocuparía el estado del segundo hijo. En otras palabras, ocuparían el estatus de Rubén y Simeón. Aquí, por favor, en su pasaje, aquí leemos Génesis 48, el versículo 5. Genesis 48, verse 5. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Amados, ¿qué está pasando? De los hijos de Jacob, ¿quién es el hijo número 1? Rubén, ¿verdad? Rubén. Pero ahora, ¿qué está pasando? Rubén, ya no eres el hijo número 1. Ahora Efraín es el hijo número 1. Y ahora Simeón ya no es el hijo número 2. Ahora Manasés es el hijo número 2. En otras palabras, así lo podemos entender, los nietos tendrían un estatus más grande, mayor que sus tíos dentro de Israel. Imagínense esos dos jóvenes, ¿verdad? ¿Ok? Y aquí están todos sus tíos, ¿verdad? Y estos jovencitos, ¿verdad? Ahora, ¿verdad? Tienen un estatus mayor que sus tíos. Es algo increíble. En la cultura del antiguo cercano oriente, la primogenitura siempre perteneció al hijo primogénito. Oh, tú eres mi hijo, ¿verdad? Primogénito, tú eres el primogénito. Entonces, ¿qué significa? Significa que vas a recibir las bendiciones, vas a ser el líder de la familia, vas a recibir privilegios y derechos como el primogénito. Pero ahora, ¿qué está pasando? Rubén ya no le sería dada la primogenitura a Rubén. Sorry, Rubén, ya no vas a recibir la primogenitura, el primer hijo de Jacob. ¿Por qué? Rubén había perdido su condición de primogénito porque se había acostado con Bilha, la concubina de su padre, y perdió su privilegio. Así que más bien el estado de primogénito se le dio al nieto de Jacob, Efraín. Ahora Efraín es número 1. Efraín es número 1. Jacob tenía 52 nietos. Wow. Pero solo Efraín y Manasés tenían el mismo estatus que sus tíos, que los hijos de Jacob. ¿Por qué? ¿Por qué solo estos dos nietos y no los otros nietos recibieron este estatus especial? ¿Por qué nada más ellos? ¿Por qué? Jacob amaba más a los hijos de José porque José era el primogénito de su esposa favorita, Raquel. Por eso Jacob mostró tanto afecto por estos dos nietos. Por eso. O son los hijos de Raquel. Son los hijos de mi esposa Raquel. Durante este ritual de adopción, la primera pregunta en este proceso de adopción comienza con esta pregunta. Aquí en el versículo 8, ahora aprendemos del proceso de la adopción. Aquí leemos. Génesis 48, el versículo 8. Aquí aprendemos el proceso de la adopción. Comenzó con esta pregunta. Y vio Israel los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? Así comienza el proceso. Se estaba identificando los beneficiarios legales de la adopción. Por ejemplo, como en una boda, ¿quién le da esta mujer a este hombre? ¿Verdad? Es la pregunta que se hace. Y también en el proceso de la adopción, ¿quiénes son, verdad, estos? ¿Quién va a ser adoptado? ¿Verdad? El mismo lugar. Luego los dos nietos se acercaron a Jacob y después aquí leemos algo interesante. El beso y el abrazo, ¿verdad?
Aquí, como leemos en el versículo 10, que sí tiene mucho significado, verse 10. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver, les hizo pues acercarse a él y les besó y les abrazó. Así que un beso y un abrazo. Yo sé que en ciertas culturas así pasa eso, ¿verdad? Si van a España, ¿verdad? Así pasa, así se saludan. Pero aquí este tiene otro significado. No solamente es una expresión del amor entre el abuelo y los nietos, pero en el proceso de adopción, el beso y después abrazo tiene otro significado. Estos son gestos de cariño. Es una manera de decir delante de todos, son mis hijos, son mis hijos. Con este beso y con este abrazo, Jacob estaba diciendo ahora, ellos son mis hijos, mis hijos. Finalmente, los nietos se acercaron a las rodillas de Jacob. Y en la cultura del antiguo cercano oriente, cuando alguien se acerca a las rodillas, es un gesto legal que simboliza su adopción. José estaba tan agradecido por la adopción de sus hijos que se inclinó su rostro hacia el suelo. Y este fue un momento muy emotivo para Jacob. Hace 39 años, Jacob pensó que José había muerto. Hace 17 años, Jacob y José se reunieron. Y ahora, Jacob estaba adoptando a los hijos de José. Génesis 48, el versículo 11. Ahora el segundo punto, las bendiciones de Efraín y Manasés. And now, beloved, to our second point, the blessings which Jacob will bestow upon his grandsons, which are now his adopted sons. El segundo punto. Después de su adopción, Efraín y Manasés recibieron las bendiciones de Jacob. Este es un gesto diferente cuando alguien recibe la bendición de un patriarca. En lugar de acercarse a las rodillas, el patriarca pone su mano sobre la cabeza. Es lo que hace para recibir la bendición. Ahora, la diestra es la mano de bendición. La diestra. La mano derecha simboliza fuerza, honor, poder y gloria. Por eso José prestó mucha atención a la mano derecha de Jacob. A ver qué va a hacer Jacob con la mano derecha. ¿A dónde va? ¿Verdad? ¿A quién le toca la mano derecha? Normalmente en la cultura del antiguo cercano oriente, el primogénito recibe las bendiciones, la herencia y la primogenitura. Entonces José quería que su primogénito, Manasés, recibiera la bendición de Jacob. Pero Jacob quiso dárselo a Efraín, el hijo menor de José. Hasta este momento, Manasés había disfrutado de los privilegios del primogénito y tenía la expectativa de que su condición de favorecido continuaría durante toda su vida. José comenzó a discutir con su padre, así que ahora hay un pleito, ahora hay un conflicto entre Jacob y José, entre el abuelo y el padre. Hay conflicto, ¿por qué? Acerca de la mano derecha. ¿A dónde va? ¿Quién le toca? ¿A Efraín o Manasés? Aquí leemos en Génesis 48, el versículo 19 y 20, acerca de este pleito. And now we turn to Genesis 48, verse 19 and verse 20 of Genesis 48. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé, también él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido. Pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo, en ti bendicirá Israel, diciendo, hágate Dios como a Efraín y como a Manasés, y puso a Efraín
el joven, ¿verdad? Antes de Manasés. En la época del Antiguo Testamento, la tribu de Efraín era una de las tribus más poderosas de todo Israel. Oh, Efraín, muy, muy importante en la historia de Israel. Efraín. Cuando se dividió el reino de Israel en dos partes, el reino del norte, el reino del sur, nos damos cuenta que el reino del sur tenía el nombre de Judá. O el reino del sur se llama Judá. El reino del norte a veces se conocía como Efraín. Así que con el tiempo la población de la tribu de Efraín superaría a la población de la tribu de Manasés. Nos damos cuenta de la importancia de la tribu de Efraín. Dado que Jacob estaba actuando de acuerdo con la voluntad de Dios, ¿por qué favoreció Dios al hijo menor que al mayor? ¿Por qué? Este es otro ejemplo en el libro de Génesis de la gracia soberana de Dios. Dios no concede su bendición sobre aquellos que creen que tienen derecho a ella. En realidad, nadie merece la gracia de Dios. Nadie merece la bendición de Dios. Nadie. Ni siquiera los primogénitos. La gracia es el favor inmerecido de Dios y Dios decide soberanamente a quién quiere bendecir. A lo largo de Génesis, Dios bendeciría al hijo menor en lugar del hijo mayor. Por ejemplo, hay muchos ejemplos en Génesis. Abel en lugar de Caín, Isaac en lugar de Ismael, José en lugar de Rubén, Efraín en lugar de Manasés. Amados, no solo los dos nietos estaban recibiendo una bendición de su abuelo, sino que los nietos se estaban comprometiendo con Dios. Efraín y Manasés creyeron en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Ellos, como sus antepasados, apreciaran a Dios y sus promesas del pacto. Este es otro ejemplo de cómo Dios hace crecer su iglesia a través de los hijos de los creyentes. Dios obra en la vida de los hijos del pacto. Los creyentes y sus hijos son parte del pacto de gracia. Y los hijos de los creyentes reciben la señal y el sello del bautismo. Como son miembros bautizados en la iglesia, son verdaderamente bendecidos al escuchar la proclamación del Evangelio, de la palabra de Dios, participar en la vida de la iglesia y crecer en hogares cristianos. El Dios de nuestros padres es nuestro Padre Celestial. Ahora el tercer punto, el regalo de Jacob a José. And now to our third point, Jacob's gift to Joseph. Cuando Jacob se estaba muriendo, le dio a José una porción de la tierra prometida. Y sabe que, ya hemos leído de la bendición de Efraín y Manasés, los nietos, ellos recibieron bendiciones, pero también José recibió una bendición. ¿Y qué recibió? Una porción de la tierra prometida. Aquí en el versículo 22, Genesis 48, verse 22. Yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Jacob estaba dando Siquem y sus pozos a José. ¿Sabe qué dijo? Te voy a dar esta propiedad, estos terrenos de Siquem y también pozos de Siquem para José. Este es un regalo de parte de Jacob a José. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob le había prometido a esta familia la tierra prometida. Durante la vida de los patriarcas no vieron el cumplimiento completo de esta promesa. Dios le dijo a esta familia, ¿sabe qué? Yo les voy a dar
toda la tierra prometida, toda la tierra prometida. Pero durante la vida de Abraham, Isaac y Jacob, no recibieron toda la tierra durante su vida. Poseían solo una parte, una porción de la tierra prometida, pero no toda la tierra. Sin embargo, ninguno de los patriarcas dudó que Dios cumpliría sus promesas del pacto. Estas promesas se transmitieron a las generaciones venideras como herencia espiritual. Cuando su padre le dio este regalo a José, José era el gobernador de Egipto. José tenía poder, estatus, dinero, propiedades, influencia. Aparentemente José tenía todo y ahora su papá le estaba dando un regalo. ¿Sabe qué, mijo? Te voy a dar esto, ¿verdad? ¿Y sabe lo que pensó José? A pesar de esto, José atesoraba al Señor y sus promesas y este regalo de su padre, más que cualquier tesoro terrenal, ¿verdad? Así que José valoraba mucho el regalo de su padre Jacob. Aunque José tuvo mucho éxito en Egipto, mucho éxito, su verdadero hogar estaba en la tierra prometida. José quería que sus huesos fueran enterrados en la tierra prometida. Y durante el éxodo, Moisés, ¿sabe lo que hizo Moisés? Tomó los huesos de José, Moisés, para que pudieran ser enterrados en Siquem, en la tierra prometida. Porque sabía que José valoraba más la tierra prometida y las promesas de Dios que los tesoros de Egipto. Amados, ¿dónde están tus verdaderos tesoros? ¿Se encuentran en la tierra o en el cielo? Como pecadores queremos satisfacer nuestros deseos pecaminosos. Como pecadores nos satisfacemos demasiado fácilmente con los tesoros del mundo. Oh, quiero casa o quiero coche o ahora tengo propiedades o dinero o poder o influencia. Yo tengo de todo aquí en este mundo. Pero amados, necesitamos un Salvador que nos salve a nosotros de nuestros pecados. Y también, gracias a Dios que en Cristo tenemos un tesoro mayor, más grande. Tenemos la salvación. Necesitamos un Salvador y Cristo vino a salvar a su pueblo por medio de su vida, muerte y su resurrección. Por su vida perfecta de obediencia, Él nos ganó la justicia y la rectitud. Por su perfecto sacrificio en la cruz obtuvo para nosotros el perdón de los pecados. Y por su resurrección garantizó nuestra resurrección en el futuro. Nuestras riquezas espirituales en Cristo superan las riquezas del mundo. Así estaba pensando José. Tengo todas estas riquezas en Egipto, pero él valoraba más las promesas de Dios y la tierra prometida y el regalo de su Padre. Aquí leemos, amados, cómo Jesús nos enseñó acerca de esto, de nuestros tesoros, en Mateo 16, el versículo 24. Beloved, if you would please turn with me to Matthew 16, verse 24 to verse 26. Mateo 16, los versículos 24 a 26, a donde Cristo nos enseñó acerca de nuestros tesoros y nuestras riquezas espirituales. Aquí leemos. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Y qué recompensa dará el hombre por su alma?
Amados, en esta vida podemos perder nuestras posesiones materiales en un día. Pensamos en los residentes de California y Oregon que perdieron todo en los incendios. Y cómo es muy fácil, ¿verdad? Oh, ¿verdad? En los incendios. Aquí se está acercando, ¿verdad? Los incendios. Aquí está mi casa. En un día se pierde todo. Así es, ¿verdad? El fuego, ¿verdad? Oh, un accidente en la cocina. Oh, aquí le está prendido. Y ¡puf! Se pierde todo en un momento, en un día. O también pensamos en los residentes de Alabama, Florida y Georgia, que perdieron todo durante el huracán Sally, ¿verdad? En un momento todo bien, todo tranquilo. El próximo día, ¿qué pasa? Todo está, ¿verdad?, perdido. ¿A dónde está mi casa? En lugar de caminar por las calles, andando así, ¿verdad?, en mi barco, tratando de buscar a mis seres queridos, todo en un día. Pero como creyentes, nunca perderemos nuestra salvación. Podemos perder nuestra casa, podemos perder nuestras posesiones materiales, pero nunca perderemos nuestra salvación. Nuestra herencia espiritual está segura y protegida. Que Dios nos dé la gracia y la fe para apreciarlo a Él y sus promesas a su pueblo más que las cosas terrenales. Estamos muy agradecidos por el Dios de nuestros padres. Amén y amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tus promesas a tu pueblo. Tenemos la promesa de la salvación, la promesa de la tierra prometida, que es la nueva creación, la promesa, Señor, de tu presencia, Emmanuel, Dios con nosotros, la promesa de tu amor, que nada nos puede separar del amor de Cristo, ni la vida ni la muerte, y todas las promesas, Señor, que son sí y amén en Cristo. Gracias, Señor, por estas promesas, por nuestros tesoros espirituales, por las promesas del Evangelio, por nuestra herencia espiritual, por nuestra salvación, que nunca perderemos, Señor. Gracias, Señor, por tu gran amor y fidelidad. Y todo eso, Señor, te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, amados, vamos a responder con otro canto, Roca de la Eternidad. Damos gracias a Dios, que Dios es nuestra roca, ¿verdad? En tiempos inseguros, en todos tiempos. Amados, por favor, pónganse de pie para cantar Roca de la Eternidad. De la eternidad, fuiste abierta tú por mí, se me esconde de lo fiel, solo encuentro paz en ti, rico, limpio manantial, en el cual siempre fiel, aunque llore sin cesar del pecado.
tribunal, se me esconde de lo fiel, roca de la eternidad. Amén. Amados, concluimos nuestro culto de hoy con la bendición de Dios. Beloved, we come to the close of our worship service and close with the parting benediction. Receive now God's parting blessing. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén y amén.